profeta Zacarías profetizó esto y es muy importante para nosotros. El verso 7 del capítulo 13 del profeta Zacarías dice: levántate, oh espada, contra el pastor. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta palabra. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Otras palabras. Esto lo repite Cristo cuando está siendo arrestado, cuando lo van a juzgar, antes que lo van a condenar y lo van a crucificar. Y él, refiriéndose esta profecía a Cristo como líder, como el cumplimiento de Génesis 3:15, dice: será herido el pastor y serán dispersadas las ovejas. Heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, en una profecía de lo que acontecería, Cristo repite estas palabras y dice: esto es parte de la guerra. Estoy siendo herido. Y al ser atacado, las ovejas serán dispersadas. Eso fue lo que pasó. Se quedó solo. Los apóstoles lo abandonaron. Se quedó solo Juan y las mujeres. Pedro lo negó 3 veces. Hasta maldijo y todo. Y se cumplió la profecía. Pero ¿por qué traigo esta escritura que la repitió Cristo en el momento que estaba haciendo? Todas las fuerzas del mal estaban allí, hermano. Pero yo no sabía que sin darse cuenta a veces el diablo mete la pata. Y por eso Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. ¿Sí? El diablo pensó que con matar a Cristo, con herirlo y dispersar las ovejas, todo esto, todo el plan de Dios fracasaría. Pero le salió mal. Todo lo que hizo fue que se cumplió entonces la profecía de Génesis 3:15 y el plan de la salvación se consumió, como dijo en la cruz: consumado es. Y luego que muere, entra al lugar santísimo para cumplir toda la ley. Por eso dice que ya no es por obras, sino por fe. Que ahora por la fe Él cumplió todo y nosotros ahora mirando a Él, siendo lavado con su sangre, como dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás salva. Pero es importante que entendamos que la estrategia de toda guerra es una mentalidad demoníaca o estratégica, destruir al líder. Por eso tengo que orar por nuestros pastores. Me siento contento cuando los primeros que veo aquí en el Facebook son Frankie Cruz y Vivian Pérez, mis pastores. Domingo estuvimos escuchando a la copastora predicar. Esta joven pues trajo tremendo mensaje, la felicito. Y hoy pues tenemos que pensar en esto, orar mucho por nuestros hijos en este tiempo que están en la escuela, que nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos ya hechos hombres y mujeres, tenemos que orar por ellos. Este es un siglo que se ha aumentado la maldad y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor, la caridad de muchos se enfriará. O sea, la maldad es tan grande que la gente se ha vuelto insensible. Y esto es, tengo que tocar este tema esta noche, la insensibilidad. También se ha afectado la fe, la insensibilidad de que la gente no le importa. Vamos a tomar el caso de Ucrania. Vamos a tomar el caso de Ucrania. Dice: por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. En otras palabras, eso es una cosa. La otra es: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. La fe de la gente será afectada por los malos testimonios, por toda la propaganda mentirosa que sale en las noticias, que
vemos aquí, aquí se forma un escándalo en Puerto Rico porque se dice que matar a un niño en el vientre, abortarlo, es asesinato. Y entonces, si es asesinato, la persona, tanto el doctor como el esposo que lo permite o la mujer, pues son asesinos. Ahora, que tengan lugar para arrepentirse, que Dios, si se arrepiente, Dios los perdona, sí. Pero, ¿qué es esto? Si esta es la misma tendencia de que vienen a censurar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice pecado al pecado, a la mentira, mentira, a lo inmoral, inmoral. Entonces, no aguantan. La verdad, Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, no aguantan. En Roma quieren prohibir la lectura del primer capítulo y la aprobación del primer capítulo de Génesis, porque dice claramente, varón y hembra los creó. Y el movimiento de Sodoma y Gomorra, no digo todos los homosexuales, no digo todos los transgéneros, ni todas las lesbianas, y todos los transvestidos, el liderato, la cabeza, los cerebros, los que controlan ese movimiento de Sodoma y Gomorra, que le dan para glorificarse o para disfrazarse, le ponen LGBTQ y ahora le ponen W y creo que le van a poner próximamente P para pedófilo. Entonces esto va lentamente, pero es la utilización del lenguaje para confundir la gente. Por ejemplo, el aborto le dicen pro-choice. Estas palabras, el movimiento no de matar niños, que es lo que es la realidad. No, le dicen el movimiento de derecho a ejercer su voluntad sobre su cuerpo. En inglés suena más impactante, pro-choice. Entonces, el diablo se ha inventado de enaltecer, embellecer, hacer agradable como lo que es malo, pasarlo como bueno. Eso dice ahí, el profeta Isaías dice, hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, en la manipulación del idioma están justificando y glorificando y beatificando, si quiere decirle, o poniéndolo positivo a lo que es un crimen. Entonces se molestan. Lo primero es que, mire cómo transgiversa. El presidente del Senado, el señor Dalmau, yo lo llamé personalmente y lo felicité y lo apoyé. Yo no estoy afiliado a ningún partido. Yo sí soy conservador y creo en Puerto Rico, pues todo el mundo tiene una idea de estatus, pues yo soy estadista. Pero respeto al que tenga cualquier otra idea. Pero soy, en cuanto a por partido político, hace tiempo me desafilié. Entonces lo que vea bueno donde lo vea, lo voy a felicitar. Y lo que vea malo, lo voy a censurar. Este hombre, cuando habló, no dijo. Vamos a ver la lucha espiritual que hay en todo esto. Este hombre no dijo que las mujeres eran asesinas porque mataban a un niño, aunque es verdad. Aunque es verdad, si tú matas una criatura en el vientre, es un asesinato. Y si tú estás asesinando a un niño, pues la persona que lo haga, el doctor, la mujer que lo pide, el hombre que lo promueve o lo apoya, pues están compadeciendo, están participando en un asesinato. Y si una mujer mata a un niño en el vientre o al salir del vientre, es un asesinato. Mire el caso de Verdejo. Lo están juzgando por 2 muertes. La mujer que mató, ustedes saben eso, y el bebé que estaba dentro. ¿Qué contradicción hay? Si este hombre es un asesino porque mató a una mujer y porque mató al bebé al matarla a ella que estaba en el vientre, y es asesino de 2 cosas, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que quieren endulzar la píldora. Quieren decirle a lo malo bueno. Quieren a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo mismo que han hecho con eso de LGBTQ en el lenguaje para que la gente se olvide
que es nada más que Sodoma y Gomorra. Que entonces en Inglaterra, en las iglesias tradicionales y por la influencia del gobierno, están empezando a presionar que no se hable de Génesis 19, que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero sobre todo Romanos 1, que describe la perversidad sexual de hombres con hombres, mujeres con mujeres, toda esa aberración. Y ahí lo describe como una depravación. Entonces, ahora pues se usa la semántica para darle un matiz de engaño, de aceptación a lo que no es aceptable. No es contra la persona, en ese caso es contra lo que hace. Pero si lo que tú haces es perversión, pues tú estás pervertido. Pero entonces no, ¿sabes? Entonces quieren endulzar la cosa. Es lo mismo. Si matar un ser humano es asesinato, pues si lo matas siendo bebé en el feto, ahora Verdejo lo están juzgando por las dos muertes. Y en Estados Unidos se está juzgando cuando una mujer encinta y hay una muerte, un asesinato, muere el bebé, juzgan por dos asesinatos al acusado, al que es el culpable del delito. Ahora, mire bien, la palabra homofóbico la han hecho tan estratégicamente, que eso quiere decir que tienes miedo a los homosexuales. Entonces, cuando se sigue repitiendo, se hace creer que todo el que no cree en la homosexualidad es porque le tiene miedo a los homosexuales, ¿no? O porque los odia. Yo no los odio ni les tengo miedo. Dios aborrece el pecado, ya sea el aborto, ya sea el transgenerismo, ya sea la pedofilia, ya sea el adulterio, la fornicación, la mentira. Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Y escuchaba al pastor de la iglesia de Moody hablar en un mensaje y decía, en el momento que había una parada con la presencia de 1 millón de homosexuales aplaudiendo el matrimonio igualitario, como llaman ellos, el matrimonio homosexual, lesbiana, lo que sea, el matrimonio totalmente infame en contra de la naturaleza divina. Entonces, él decía algo. Nosotros no odiamos a esas personas que están allí glorificando esa maldad, esa perversión. No los odiamos. Tenemos que no verlos ni como enemigos, verlos como cautivos que actúan en contra de nosotros y actúan en contra de todo porque están cautivos de su maldad y su pecado, pero Dios los ama. Como Dios nos ama a nosotros. Cuando pecamos, cuando caemos en lo que sea, pero aborrece el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hablando de la salvación, finalmente el pecado por el cual la gente irá al lago de fuego, que será, y al infierno inmediatamente, y después trasladado al lago de fuego en el juicio final, será el pecado de la incredulidad. Porque dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, otra palabra, si tú creyeres que Él murió por ti, que Él derramó su sangre por ti, Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O lo que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo me estoy ahogando y yo no sé nadar y me tiran un salvavidas, me ahogo porque no sé nadar, que es la verdad, o me ahogo porque no me agarré del salvavidas. Lo mismo es cuando yo tuve una reunión con 10 líderes de la comunidad gay en este país, en una oficina de una empresa multinacional, y terminaron de hablar. Cada uno tenía 5 minutos para hablar y dar sus quejas, sus opiniones. Y cuando terminaron, yo dije, ahora ustedes me van a dar media hora a mí, porque todos ustedes son 10,
son 50 minutos, pues a mí me tienen que dar que sea media hora. Y lo que yo les dije a ellos fue, cuando yo me convertí, Dios me habló a mi corazón y me salvó. Y yo estaba, si yo moría, me dijo, si yo moría, me perdía, no simple y únicamente por todos los pecados, los cuales yo creía que había algunos que no tenían perdón, sino por no aceptar a Cristo. Como el ahogado, que no sabe nadar, se ahogó, pero la razón de ahogarse es porque no aceptó, aunque es una realidad que se ahogó porque no sabe nadar, pero la realidad es que se ahogó porque no aceptó la salvavidas. Y la razón por la cual la gente irá al infierno, le dije, es como me dijo Dios, me habló el Señor en esos días que me convertí, me dijo así, a mi corazón, a mi vida, porque yo pensaba que yo no tenía perdón. Y entonces el Señor me mostró bien claro que la razón es que nos perdemos porque no venimos a recibir la transformación que hay cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando revelamos nuestro pecado para que Él nos limpie de todo pecado. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede entonces hacer todo lo demás y lo demás no. ¿Qué pasa? Lo que pasa no tiene consecuencias. Claro que sí que tiene consecuencias. Lo que pasa es 2 Corintios 5:17. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes a los pies de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ya tú no quieres practicar aquellas cosas. Ya tú dejas y por lo tanto eres salvo y eres transformado en una nueva criatura. Y por lo tanto ya no haces aquello. Por lo tanto, al aceptar a Cristo eres salvo porque lo aceptaste. Si no lo hubieras aceptado, todo te perdías por no aceptarlo y todas esas acusaciones de todos los pecados que has cometido irían junto contigo, porque todo el que hace eso y muere en esa condición va a la perdición. O sea que cuando estudiamos la raíz, la etimología de lo que es la salvación, de lo que es el infierno, lo que es el lago de fuego, lo que es la perdición, pues lo estudiamos a la misma forma. Este se murió porque no sabía nadar, pero si hubieras tomado el salvavidas, no se hubiera hundido. Y tú y yo aceptamos a Cristo. Una vez que saltamos, hay un cambio en nuestra vida y ya lo que queríamos, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. Y si alguno hubiera fracasado, pecado en el camino de la vida cristiana, primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por los pecados nuestros, y no solo por nuestros, los de todo el mundo. Así que sí, decía la bendición de poder vivir, aunque no te conviertas, no te hundas más, porque mientras más te hundas, más difícil va a ser encontrar la redención, porque más te ata el diablo. Por eso miremos estas personas que nos atacan como enemigos y desean nuestra destrucción, porque las tinieblas no les gusta la luz, pero miremos como esclavos, como cautivos que necesitan ser liberados, y por eso nos atacan y por eso se convierten en enemigos nuestros. Pero no los miremos así, miremos como gente cautiva que necesita, y no solo este grupo, es toda la humanidad, los ateos, los humanistas, toda esa clase de gente, los asesinos, los narcotraficantes, los perseguidores, toda esa gente que son perseguidores de la fe en los países árabes, musulmanes. Los musulmanes nos matan, nos persiguen. Toda esa gente, en la China el gobierno nos persigue, y en la India los hindúes nos persiguen, y toda esa gente que nos persigue, todas esas religiones muertas y vacías, en muchas partes del mundo, yo no sé si todavía quedan partes del mundo donde el catolicismo nos sigue persiguiendo, pero sí me recuerdo las persecuciones en Colombia por la Iglesia Católica, la Santa Inquisición. Toda esa gente son cautivos del error,
son cautivos de la falsa doctrina, son cautivos del odio, de la violencia, de la inmoralidad, de la depravación, de la mentira, del engaño. Eso es importante que lo entendamos, que comprendamos esto, esta realidad de cómo se utiliza el lenguaje. Entonces, yo digo que tú no me vas a dejar aplicar a mí la palabra homofóbico. Yo digo, no, ¿por qué? Porque eso es lo que quieren hacer. Hacer ver que son víctimas porque el que yo no apruebe o yo enseñe contrario a esa conducta, no es porque yo les tenga miedo o porque los odie, es porque los amo, porque quiero que sean salvos, porque hasta que no vengan a Cristo, mueren en esa condición, se pierden, porque es todo ese pecado lleva a la perdición. Pero si aceptan el salvavidas, no morirán y no irán en pecado, no morirán en pecado, no morirán, todo eso será borrado y entrarán al reino de los cielos. Nosotros tenemos que analizar todas estas cosas y ver claramente esto. Pero en la noche de hoy, el Señor me está dirigiendo. Tengo información al final, daré unos mensajes, unos anuncios que tengo que dar, pero no quiero perder el hilo de lo que estoy hablando. Tenemos que ver entonces, dejar que el Dios de la gloria nos enseñe la realidad profética que estamos viviendo. Y aunque esta guerra en Ucrania parece no tener nada que ver con Israel, sí tiene que ver. Porque cuando leemos el profeta Ezequiel 38 y 39, habla de Rusia y de Gog y Magog. Habla del príncipe líder ruso que dirigirá la invasión con una alianza de naciones contra Israel para tomar los tesoros de esa tierra. Y ahora mismo Israel, como le he dicho un montón de veces en estas transmisiones, ha descubierto petróleo como jamás se pensaba en el mar Mediterráneo. Es dependiente de sí mismo, no depende del petróleo de ninguna nación. Está construyendo un oleoducto que va a llegar a Egipto y va a llegar a Turquía y va a llegar a Europa. Entonces hay indiscutiblemente una maquinación para llegar a destruir a lo que dice el profeta Ezequiel en 38 y 39, que vendrá el príncipe de Magog, el príncipe de Magog, Magog que es Rusia, con sus aliados a invadir la tierra librada de la espada, que vive confiadamente y seguro sin muros. Entonces, esto es el principio, hermano. Este es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Este es el principio de la invasión de Gog y Magog y de lo que llamamos la guerra de Armagedón. Este es el principio de que ya estamos para convencernos que si todas estas cosas, y como digo, hay más de 1000 profecías en la Biblia y la mayoría se refieren a la venida de Cristo a la tierra. Ninguna se refiere al arrebatamiento, pero en Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 y en segunda de Tesalonicenses habla de esto, habla del arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo vendrá en el aire y nosotros subiremos a Él en el aire. Sí, no, como algunos están diciendo, no, que eso lo único es que va a pisar la tierra. No, primero viene en el aire y la iglesia se va. Entonces Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que lo que impide que la iglesia ya se ha ido, entonces el gobierno del anticristo, su plataforma se está creando ahora. Todo esto que está sucediendo es la creación de la plataforma del anticristo, las Naciones Unidas, la Unión Europea. Por esa razón, esta pasividad mundial, porque como que están pasivos a enfrentar a un tirano, como lo ha hecho en el pasado, porque necesitan crear la situación, necesitan crear las bases, la situación específica, económica, política y religiosa, para establecer lo que va a suceder cuando Cristo se lleve a la iglesia, que Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que entonces lo que impide que la iglesia sea quitado, se manifestará el hijo de perdición,
el hijo de pecado, el anticristo. Y entonces entrará en ese convencimiento. Eso se multiplica con la invasión, que ya estamos viendo el preludio, como decíamos, la antesala de lo que será la invasión de Gog y Magog, y de lo que conocemos como la batalla del Armagedón, dirigido por los rusos. En medio de todo esto, que es la séptima semana, la gran tribulación es la séptima semana de Daniel. Entonces, en medio de todo esto, los judíos pensarán que el anticristo lo va a defender contra esa invasión, pero va a ser inútil en eso. Y ellos se van a dar cuenta de eso cuando él trate de sentarse en el trono como Dios. Los judíos van a abrir sus ojos. En ese periodo de esa guerra, Dios es el que va a intervenir. Y Dios va a defender a Israel. De eso podemos hablar en otro programa más profundamente. Pero, ¿por qué? Y esta es la pregunta que yo me vengo haciendo y quiero que ustedes, si me la pueden contestar, me la contesten. Pero piensen en esto. ¿Por qué esa pasividad? Sí, que están armando, que están yendo algunas. El presidente Biden no se atreve a ir, pero manda al jefe de las Fuerzas Armadas y manda al secretario de Estado y no se atreven a tocar. Han tocado todos los oligarcas, del cual son panitas de Putin. Hoy salió un reportaje que la supuesta y alegada amante de él es la que lava el dinero, es donde están todos los bienes de Putin, y a esa no la tocan. No la tocan para nada. Entonces, mire bien qué es el miedo que tienen a un hombre envalentonado que se perfila. No sé si será él el que va a dirigir la invasión finalmente a Israel, o será uno en su posición, pues será un líder, como dice el Gog, dice el líder de Rusia, Magog. Entonces, que reunirá una alianza de naciones. Ahora, Dios intervendrá. Tanto miedo a la guerra nuclear, esa guerra va a explotar, hermano. O antes o durante la gran tribulación, Moscú y Tubalski serán destruidos por fuego y azufre. Así que la invasión de Gog y Magog, de la guerra del Armagedón, habrá en el mundo, habrá o antes o durante, va a suceder que van a haber bombas atómicas que van a caer en algunas naciones, ciudades del mundo. ¿Y qué impide si ya pasó? Ya sucedió, hermano. Ya eso pasó. Ya eso ocurrió en Nagasaki y Hiroshima, porque los japoneses no se iban a rendir. Y cuando el presidente Truman, ya había muerto Franklin Delano Roosevelt, cuando le llega a su escritorio la informe de la guerra, que ya Alemania se ha rendido, que es otra historia que se mueve dentro de esta realidad, porque parece que la gente no entiende que la historia se repite. Los mismos errores que cometió los que cometieron los líderes europeos, los líderes en aquel entonces, que no tuvieron el valor de enfrentar a Hitler y pararlo en seco, que después hizo todo lo que prometió que no iba a hacer, y luego invadió toda Europa. El último bastión que quedó fue Inglaterra. Entonces, no creyeron, se dejaron engañar. Entonces creen que con no enfrentar a Putin de la manera que tienen que enfrentarlo, creen que lo van a persuadir, lo van a adormecer, y su sed de poder no se va a cumplir. Ya en el día de hoy, la República de Moldavia, que no está bajo el control ruso, que está ayudando a Ucrania, recibió misiles de los rusos. Torres de comunicaciones fueron voladas por misiles rusos en el día de hoy. Así, ya están ahí al ladito de ellos. Hay otra republiquita que se creó, tiene 1.500 tropas rusas ahí adentro. El próximo objetivo es Moldavia. Y después van a seguir, si no tarde o temprano, Eslovaquia, Polonia y Rumania.
Todos esos países están en peligro, pero como que tiene miedo. Y Estados Unidos no se atreve a meterle de frente y mandar lo que sea necesario, misiles dirigidos directamente a esas confrontaciones, a esos lugares donde están destruyendo, a donde están esos cañones, donde están esos misiles que están destruyendo a aldeas indefensas en Ucrania, porque tiene miedo, en vez de mandar aviones y hacerle frente. Pero yo voy más allá. Le tiene miedo hasta de embargarle los bienes a su alegada amante, que supuestamente y alegadamente es la que le lava el dinero, y de la cual él vive locamente. Tienen miedo, y lo escuché a un líder del gobierno de Estados Unidos hoy decir que tenía miedo de que se volviera loco y hiciera más locuras de las que está haciendo. Entonces, claramente tenemos que entender, hermano, que están cometiendo el mismo error. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente. George Bush padre estuvo como presidente de Estados Unidos desde 1989 hasta el 1993. En agosto 2 de 1990, respondiendo a Saddam Hussein, que había librado una larga batalla con Irán, y que miren cómo son las cosas del mundo. En aquel entonces, los norteamericanos estaban apoyando a Saddam Hussein en contra de Irán. Pero entonces, cuando termina la guerra entre Irán y Irak, Saddam Hussein decide invadir, escuche bien claro, a Kuwait. Y cruza la frontera de Irak con sus tropas, sus tanques, sus aviones, y conquistan y aplastan a los kuwaitíes. Los aprisionaron, destruyeron, se llevaron todas las riquezas que encontraron, saquearon la ciudad, mataron, ejecutaron, hicieron barbaridades, invadieron un país libre e independiente, Kuwait. ¿Cuál fue la respuesta en aquel momento? Es lo mismo escenario. Rusia acaba de invadir. Claro, nosotros proféticamente vemos que esta es la preparación del escenario para algo más terrible. Que esto de no intervenir las naciones del mundo, esto es lo que va a servir como para envalentonar, ya sea que sea Putin o su sucesor, entrar entonces con otra alianza y invadir a Israel, porque le tiene miedo a Israel. Porque la Biblia dice, lo dice bien claro en la Escritura, lo dice el profeta Zacarías, y señala claramente, y lo dice claramente la Escritura, que Israel siempre será un lugar. Mire bien lo que dice aquí. Y aquí yo pongo en el capítulo 12 de Zacarías, verso 2, dice: aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, y en el sitio contra Israel, contra Jerusalén. Es decir, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se descargaran serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso es increíble. Y dice bien claro: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija por primogénito. Verso 10, capítulo 12, Zacarías. Primero, Zacarías señala a Dios a través de Zacarías, que Jerusalén para los últimos tiempos será una piedra de tropezo, será centro de atracción. Hoy yo recibí noticias de que el gobierno llamado de Palestina, el gobierno de Palestina, que había firmado, este no es Hamás, este es el gobierno que fue electo, hizo un pacto con Israel, que reconoció el derecho de Israel a existir,
que renunció al derecho de Israel de estar en Jerusalén. Todo esto hoy se cumple, que rompieron ese pacto, que ya no reconocen el derecho a partir de hoy de la existencia, del derecho a existir de Israel. Y número dos, no reconocen su derecho a estar en Jerusalén. En otras palabras, el escenario se está preparando. Esto ha detenido que los judíos edifiquen su templo. Ya hay un movimiento de 30% de los judíos que quieren reconstruir el templo. Ahora, en estas Pascuas que acaban de pasar, los judíos fueron a orar tranquilamente en un sector del monte donde está la Duma Dorada, la mezquita esta que tiene el oro, que ellos alegan que allá abajo, de ahí fue que ascendió Alá, Mahoma. Entonces, esos judíos tienen derecho a estar ahí, pero si han roto el pacto, esta gente que se llaman palestinos, que eso no existía, son árabes, que llegaron a vivir en esas tierras. Ahora, porque los palestinos no existen, nunca han existido. El asunto que hay aquí bien claro de esto es que empezaron a apedrear a los judíos que estaban pacíficamente orando. Esto está convencionado en Israel en este momento. Y hay un grupo de 30% que todavía no es suficiente, pero ya están promoviendo que se edifique el templo. Nosotros sabemos lo que va a pasar. El templo se va a edificar. Pero lo que les quiero señalar es que esta situación está caminando hacia eso. Ahora, la pregunta que uno se hace, volviendo a Kuwait, ¿por qué cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, saqueó, mató, destrozó, hizo lo que le da gana, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, George Bush padre, convocó una alianza de 34 naciones, 34 países, muchos de ellos árabes y otros no, 34 países, que si quieren en otro buscamos los números de los 34 países, pero fueron 34 países. Y Estados Unidos, por George W. Padre, dirigió la invasión para sacar a Saddam Hussein y liberar a Kuwait. No es el mismo cuadro que está pasando en Ucrania. Ucrania es peor. Además de todos los que mató, lo que hizo, los que mató, lo que saqueó en Kuwait no es nada comparable. No digo que no sea nada absoluto, no, que comparable con la masacre, el genocidio, la barbarie que está haciendo Putin. Gog, el príncipe, el líder ruso, endiosado, enfermo de traumas de la infancia, con la semilla del comunismo y del capitalismo rampante en su vida, y luego más que nada un fanático ortodoxo ruso, que quiere levantar el imperio de los zares de nuevo. No tanto la Unión Soviética, es lo que quiere el imperio antiguo ruso, levantarlo de nuevo. Ahora, lo que este hombre ha hecho, que usted lo he visto, hemos visto hasta cuando en su estado de hipócrita por un canal que se transmite aquí en Puerto Rico, que hace propaganda, se pudo ver cuando llegó por ese canal que transmite noticias de esa índole. Se pudo ver entonces cuando llega, porque la Pascua de ellos fue este domingo reciente, y es bendecido por el patriarca ruso, que la iglesia ortodoxa se ha dividido. Y la iglesia ortodoxa rusa, que lo trepa al altar y lo bendicen y lo fortalecen y lo reconocen, y tú ves este hombre con sus lugares asesinos alrededor de él siendo bendecido por el patriarca ruso. Luego usted contempla en uno de los programas que va a pasar, cuando pasamos todo eso, esa visión, esa visualización, esas vistas que tenemos, ese video, y luego entonces ve usted todo lo que está pasando en el día de hoy. En Mariupol, 3.000 soldados y 1.000 ciudadanos están debajo de la fortaleza de una planta de acero que se hizo durante la Guerra Fría a capacidad de aguantar una bomba atómica. Es unos túneles debajo de la ciudad de Mariupol, en ese complejo de acero.
Allá abajo llevan días, 22 días o 30 o 20 y pico de días, sin agua y sin comida. Miles de soldados, como 2 o 3 mil soldados, creo que 3 mil soldados ucranios y 1000 ciudadanos allá abajo. Entonces él lo que ha hecho es que está sitiándolos para obligarlos a sacarlos por hambre. Se están llevando ucranios a campos de concentración de reeducación. Los están cogiendo como rehenes, hombres y mujeres y ancianos y niñas, y los están llevando. Y eso ya se ha comprobado. Cuando en estos días, pues, hoy vimos el canje de un soldado ucranio por un soldado ruso de acá. Entonces, este bárbaro está haciendo barbaridades peor que las que hizo Saddam Hussein, en Kuwait. Ahora la pregunta es, aquel entonces Bush padre hizo claramente una alianza de 34 países y tomaron la guerra. Escuche bien claro, esto es increíble. La guerra duró un año. Un año fue que duró la guerra. Pero, ¿por qué? Por la invasión. Entonces, la invasión no duró tanto, pero dentro de ese espacio de un año, de la invasión y todo, entran estos 34 países dirigidos por Estados Unidos y pararon en seco a Saddam Hussein. Pararon en seco. ¿Usted no cree que hay algo raro? ¿Por qué Estados Unidos, que se dice ser líder del mundo, Biden, no convocan olvídese de la OTAN, échela a un lado? ¿Por qué no convocan a las naciones que estén dispuestas a darle libertad, a detener a este maniático, a este esquizofrénico, a este instrumento del diablo? Este hombre que es la prefigura de la figura que dirigirá la alianza contra Israel. Ahora, ¿por qué no hacen algo? ¿Cuál es el misterio de esto? Esto es lo que tenemos que preguntar. Pero le voy a decir algo, esto no termina ahí. Ya hoy empezaron a atacar a Moldavia. Luego irán a Estonia, y luego irán a Rumania, y luego irán a Polonia, y luego irán a Eslovaquia, y seguirán por ahí. Y esto seguirá y seguirá y seguirá. Y si no se para ahora, todo este terrorismo, toda esta cosa va a llegar a los Estados Unidos. Pero nosotros, los que estamos confiados en Dios, sabemos que pase lo que pase, la palabra, y aquí no es que Dios está moviendo esto, haciendo esto, Dios no promueve esta destrucción, no. Dios está previéndonos, diciendo, mira, cuando veas que todas estas cosas suceden, erguid estos rostros y sabed que vuestra redención está cerca. La palabra, estamos viviendo en tiempos finales, en tiempos apocalípticos. Es tiempo de reconciliar las familias. Es tiempo de perdonar a nuestros enemigos. Es tiempo de no guardar rencores. Es tiempo de sacar lo malo de nuestra vida. Es tiempo de perfeccionar nuestra vida en Dios. Es tiempo de congregarnos. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de ayunar. Es tiempo de orar. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de ponernos a proclamar a los cuatro vientos que el que ha de venir vendrá y no tardará. Oh, maravilloso Señor, qué grande es Dios, hermano. Maravilloso es el Señor. Wonderful Lord. Pero mire, tenía otra parte que la voy a dejar para después, pero después al final daré algunos anuncios, pero todavía estamos en el mensaje. Todo esto que está pasando, todo esto seguirá con la gran tribulación. Las aguas del mundo, una tercera parte serán contaminadas, no habrá agua potable. Habrán enfermedades que vendrán sobre la humanidad como jamás usted ha pensado. Dice bien claro, usted vio lo que pasó en Egipto cuando Faraón se levantó contra el pueblo de Israel. Dice Apocalipsis que buscarán la muerte, mas no la hallarán. Todas esas, yo no estoy diciéndole que eso de los zombies es así directo, pero sacan eso.
de los muertos vivos. En otras palabras, en el tiempo de los juicios que vendrán en esos 7 años, que al final de los 7 años ocurrirá lo que vamos a leer aquí para finalizar este programa hoy. La gente buscará la muerte, mas no la hallará. Como es que a través de la capacidad de entretenimiento, de hacerse de dinero Hollywood, pues no saben que están manifestándose con todas esas cosas los acontecimientos finales del último tiempo. Es decir, usted habla de esos hombres y son que quisieran morir, pero no mueren. Entonces, aquí habla claramente que vendrá, el sol brillará tanto de fuego que saldrán llagas a la gente que esté aquí. Nosotros, la iglesia, los redimidos con Cristo, los que hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, ya estaremos en las nubes, en el aire, en la voz del Cordero, en el juicio de los galardones, con sus santos millares de ángeles. Luego acá, a mitad de esa tribulación, Dios destruirá las fuerzas rusas y aliadas, destruirá y estarán los judíos enterrando por 7 meses cadáveres. Serán destruidos. Todos los enemigos que vinieron a la batalla de Armagedón serán arruinados, serán hechos pedazos por la mano de Dios. ¿Cómo será? Se dice que León y sus leoncillos vendrán en auxilio, es decir, Inglaterra. Por algo Dios ha sacado, porque la Unión Europea está de la forma que está, porque la Unión Europea será el fundamento del gobierno del anticristo. Así, por eso es que está tan apático, tan insensible a la realidad de lo que está pasando y lo que le puede pasar. Las Naciones Unidas, hasta ahora que mandaron al primer secretario y está haciendo unos arreglos y haciendo cosas, pero ni en Ruanda fueron factibles, no sirvieron para nada, no van a lograr nada, hermano. Pero entonces, veamos claramente que entonces, de alguna forma, Inglaterra y muchas naciones del mundo vendrán y Dios sobrenatural y naturalmente usará las fuerzas armadas de aquellas naciones, como dice el león y sus leoncillos. En aquel momento Estados Unidos estará unido a Inglaterra para atacar al anticristo. Y la mano de Dios milagrosamente también, dice que lo sobrenatural y lo natural, porque Dios es varón de guerra. Y cuando hay que defender la libertad, eso no es antibíblico. Cuando hay que defender la seguridad de un pueblo, la libertad, eso, si no lo hubiéramos hecho en la Segunda Guerra Mundial, Hitler estuviera mandando aquí en Puerto Rico y en el mundo. Entonces, lo que yo quiero señalarle es que luego, en esos 3 años y medio, el anticristo perseguirá esos 3 años y medio al pueblo de Israel. Matará a los que se conviertan a Cristo, que se rechazarán la señal de la bestia, el número lo que sea, que el 666, pero será en la mano o en la frente. Y matará a cientos de miles de creyentes que saldrán de la gran tribulación, que lo ve Juan en el libro de Apocalipsis. Al final, entonces sucederá lo siguiente. Mire bien claro esto, lo que leí al principio. Versos 9 y 10. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Aquí es la segunda venida de Cristo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por primogénito. Escuche bien claro. Capítulo 12, versos 9 y 10. Ahora vamos a pasar al capítulo 14. Capítulo 14 de Zacarías. Escucha bien. Vamos a leer verso 13 en adelante, 14. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ya este es el final del anticristo. Pablo en Timoteo dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Segundo capítulo de segunda de Timoteo. Dice que el cual destruirá con el resplandor de su venida. Y mire lo que dice aquí. En aquel día saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con todos los santos. Esto es la segunda venida de Cristo. Su pie pisará el monte de los olivos, habrá un terremoto que posiblemente ese terremoto, como lo vi yo hace muchos años, en la década del 90, a las 11 de la noche, entre 11 y 12 de la noche, estaba en el monte frente al muro occidental, el muro como le llaman a los lamentos, el muro donde van los judíos a orar. Y yo me iba cuando iba con un grupo, cuando iba solo, o iba a hacer unas entrevistas o a reuniones especiales que iba. Durante esas 13 ocasiones, una de esas ocasiones yo fui. Y yo me recuerdo como si fuera hoy. Yo fui con Josie, que me acompañó, alquilamos un taxi. Y eran entre 11 y 12 de la noche. Puse mis manos, yo tenía muchas pruebas y ponía mis papelitos y ponía mis peticiones y las de la gente que me enviaba sus peticiones. Y me puse a orar. Al momento empecé a hablar en lenguas. Cuando miré para atrás habían 25 rabinos alrededor mío. Y yo empecé a ver una visión. Y yo empecé a ver esta visión. Y yo miré así al cielo y Dios me reveló un terremoto. Y me mostró cómo el terremoto destruía el templo, el templo de la mezquita de la Duma Dorada, donde estaba originalmente el templo del tiempo de Herodes, el último templo del pueblo de Israel. Y yo en esa visión estoy hablando, y mientras yo hablo en inglés, Josie me va interpretando a los rabinos que estaban detrás de mí. Y mientras ellos escuchaban, digo, estoy viendo en este momento un terremoto que sacude Jerusalén. Ese terremoto destruye el templo de la mezquita dorada. Y veo a la misma vez que mientras Jerusalén es sacudida, y ahí demuestra que se parte el monte en dos, miro y veo hacia hacia el lado izquierdo, o norte, como fuera, veo en una loma de Jerusalén a un rabino con un shofar, tocando el shofar, y empiezan los shofares a sonar en toda Jerusalén, y empiezan a bajar miles y miles de judíos rabínicos para tomar el lugar de donde van a construir el templo. Y mientras yo estoy hablando en inglés y estoy diciéndole, revelándole, señalándole, diciéndole la visión que estoy teniendo, no estoy dormido, estoy viendo todo esto mientras estoy ahí. Los judíos decían aleluya, decían shalom, shalom, y decían gloria a Dios, aleluya, aleluya, como fuera, alababan a Dios y decían shalom, y gritaban. 25 rabinos detrás de mí, y todos estaban de acuerdo con la visión donde Dios me muestra el terremoto que partirá en dos, como dice aquí el profeta Zacarías, el monte de los olivos, que destruirá el templo. Y luego van miles de rabinos que están preparándose. La última vez que fui habían 130 de ellos preparándose, y ahora creo que son cientos y cientos, y bajan a tomar el lugar sagrado. Viene el Mesías, y ellos decían shalom, shalom, y gritaban y adoraban a Dios en su lenguaje. Yo les quiero decir que esa experiencia nunca la olvidaré, ni nunca la he podido olvidar. Yo estoy seguro que eso está por cumplirse. Oh, pero con Él ven no solo santos millares de ángeles, sino nosotros, la iglesia. Y entonces pondrá sus pies sobre ese monte, y entrará y se sentará en el trono de David, y vendrá con la construcción del templo, vendrá también el dictamen de los 1000 años del gobierno milenario. Y después finalmente la tierra será pasada por el fuego, como he dicho, y vendrá una nueva Jerusalén. Pero esta noche, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás preparada para encontrarte con tu Creador? Si estás descarriado, vuelve. Si nunca te has convertido ahí, conviértete a Cristo. Dile: Cristo, sálvame, convierto, perdona mis pecados.
Si eres un incrédulo, empieza a creer que todo esto que está aconteciendo, todo esto que estamos hablando, es la preparatoria para el escenario de la batalla final. En el nombre de Jesucristo. Fue lo que yo escribí en ese libro, que lo puede conseguir por Amazon, porque yo no lo tengo. Pero esa realidad es viva. Vamos a orar. Padre, en el día de hoy, que tú le des fortaleza a todo el pueblo que está escuchando, a todo el pueblo que nos está sintonizando. Aquellos que están descarriados se reconcilien contigo. Aquellos que están fríos se calienten. Se aviven. Aquellos que están, Señor, que nunca se han convertido, se conviertan y te reciban como único y exclusivo Salvador. Visita las cárceles, sana, libera. Visita a los afligidos. Visita a los caídos. Visita los enfermos. Visita a los oprimidos. En el nombre de Jesús, Señor.